Actualmente personas como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg son algunos de los millonarios más conocidos del mundo, pero no se comparan con las mayores fortunas de la historia humana. A pesar de compartir factores comunes como tecnología e innovación, para encontrar las verdaderas riquezas más grandes de todos los tiempos, es necesario retroceder varias décadas, incluso siglos. Esto es Luxury Travel y estás a punto de ver el Top 10 de las personas más ricas de la historia. Si quieres saber quiénes son estos grandes personajes, no olvides suscribirte al canal. Puesto número 10. Cornelius Vanderbilt I, también conocido como el Comodoro o Comodoro Vanderbilt, fue un exitoso empresario estadounidense que acumuló su riqueza a través del transporte, tanto en barcos como ferrocarriles. A los 16 años, en 1810, comenzó su carrera empresarial con un préstamo de $100 para fundar un negocio de ferries en Nueva York. A lo largo de su carrera, destacó por la creación de una compañía de navegación de vapor entre Nueva York y San Francisco, así como la construcción de los ferrocarriles de Nueva York y Harlem, lo que le permitió amasar una fortuna de $185 millones. En el puesto número 9 ubicamos a Henry Ford, quien fue un empresario y emprendedor estadounidense más conocido por ser el fundador de la compañía Ford Motor Company y ser el pionero en la utilización de cadenas de producción para la fabricación en masa de automóviles. Sin embargo, hay una cara bastante oscura de Ford, ya que también fue conocido por sus ideas racistas, antisemitas y supremacistas blancas, las cuales tuvieron un gran impacto en el nazismo y en el admirador de sus ideas, Adolfo Hitler. A pesar de esto, logró construir una compañía exitosa al fabricar automóviles asequibles para la clase media de Estados Unidos y alcanzó una fortuna de $199 millones. A Muammar Muhammad Abu Minjar al-Gaddafi lo encontramos en el puesto número 8. Más conocido como Gaddafi, fue un líder libio que gobernó el país con mano de hierro durante 42 años. Con la riqueza del petróleo, se convirtió en la persona más rica de África. El documental A la Casa de los Millones de Gaddafi se centra en los $200 mil millones en efectivo que el dictador sacó del país. Desde su muerte violenta en 2011, su patrimonio ha sido un misterio y muchos cazadores de recompensas han renunciado a buscarlo. Sin embargo, algunas personas apuntan a Sudáfrica como uno de los lugares donde podría haber escondido su dinero. Testigos afirman que en 2010, aviones cargados con oro, armas, joyas y fajos de billetes aterrizaron en Johannesburg, procedente de Libia. Guillermo I de Inglaterra, también conocido como Guillermo el Conquistador, ocupa el puesto número 7 de esta lista. Fue el rey de Inglaterra desde 1066 hasta su muerte en 1087. Su fortuna se deriva principalmente de su conquista en Inglaterra, durante la cual saqueó y confiscó grandes cantidades de tierras y riqueza. El título de rey de Inglaterra le daba a Guillermo acceso a todas las riquezas del país y de las tierras que llegó a conquistar. Pero como todo no es ganancia en la vida, su fortuna se vio afectada por los constantes conflictos militares y por el costo de mantener su reino. A pesar de todo esto, su fortuna llegó a alcanzar los $229.500 millones. En el puesto número 6 de este Top 10 tenemos a Osman Ali Khan, cuya fecha de nacimiento se ubica entre el 5 o el 6 de abril de 1886 y falleció el 24 de febrero de 1967 a los 81 años de edad. Fue el último gobernante de Hyderabad y Berar. Gobernó Hyderabad entre 1911 y 1948 y era conocido por su extremada riqueza. Por ejemplo,
Cuando descubrió que las ratas de su palacio se habían comido billetes por el valor de 3 millones de libras, apenas reaccionó. También se decía que tenía tanta cantidad de perlas que podría haber pavimentado con ellas a Piccadilly Circus. Su colección de joyas incluía el diamante Jacob del tamaño de un huevo de avestruz y valuado en 50 millones de libras que encontró en un calcetín de su padre y usaba como pisapapeles. En su poder tenía unos 236.000 millones de dólares. Llegamos al puesto número 5 con Nikolai Alexandrovich Romanov, más conocido como Nicolás II. Fue el último zar de Rusia, gobernando desde 1894 hasta su asesinato en la madrugada del 17 de julio de 1918 junto a su familia por los bolcheviques. A pesar de recibir un salario por su cargo, impulsó la industrialización de Rusia, expandió el imperio y negocios hacia Asia, aumentando sus ganancias personales a 300.000 millones de dólares, convirtiéndolo así en uno de los hombres más ricos de la época. En el puesto número 4 tenemos a Andrew Carnegie, quien fue el hombre más rico en el siglo XX, llegando a mantener ese primer lugar hasta el año 2020. A pesar de contar con un patrimonio neto de 310 millones de dólares, es bien sabido que pagaba a sus empleados los bajos salarios típicos de esa época. Sin embargo, utilizó gran parte de ese dinero para crear fondos de pensiones para los empleados de más antigüedad. Su enorme fortuna provino básicamente de la venta de su compañía Carnegie Steel a J.P. Morgan por 480 millones de dólares en 1901. También recibió 230 millones de dólares en bonos de oro por el financiamiento de empresas angloamericanas en Europa. Carnegie, quien falleció en agosto de 1919, destinó gran parte de su fortuna a caridad en gran escala, con especial énfasis en bibliotecas locales, la paz mundial, educación e investigaciones científicas. Y en el puesto número 3 tenemos a John Rockefeller, un empresario inversionista y magnate de la industria petrolera de ascendencia judía, quien monopolizó su campo. Nació en Nueva York en julio de 1839 y murió en Miami, Florida, a los 98 años de edad. 152 años después de fundar Standard Oil, el apellido Rockefeller es sinónimo de riqueza. Su agresiva estrategia de inversiones permitió a John multiplicar sus ganancias por 17 durante la Guerra Civil de Estados Unidos y así pudo diversificar sus inversiones, incluida una materia prima poco utilizada en ese momento, el petróleo, ese oro negro que le permitió amasar una fortuna de 340.000 millones de dólares. Dedicó gran parte de su fortuna y recursos a la filantropía. Fue el fundador de la Universidad de Chicago, así como también de la Universidad Rockefeller en Nueva York, y el impulsor de numerosas áreas de la educación, la ciencia y la medicina. En el puesto número 2 ubicamos a los Rothschild. Son considerados una de las familias más poderosas, exitosas, ricas y controvertidas de la historia. A fines del siglo XIX se estimó que habían acumulado una fortuna de alrededor de 350.000 millones de dólares, lo que la convirtió en la familia más rica de la historia moderna. Para darte una idea del tamaño de su riqueza, la persona más rica de la historia moderna ha sido John Rockefeller, con una fortuna calculada aproximadamente en 350.000 billones de dólares, como lo mencionamos en el puesto número 3. Sin embargo, la riqueza que la familia Rothschild maneja al presente supera la riqueza combinada de las 5 personas más ricas del mundo en un día. Érase una vez un hombre que llegó a tener todo el oro que quiso
Incluso es el único caso conocido en la historia donde un solo hombre llegó a controlar directamente el precio del oro en el Mediterráneo. Se trata de Musa I, quien ocupó el trono del Imperio Malí entre los años 1312 a 1337, conocido como Mansa, equivalente al título de emperador, por lo que a menudo se le llama Mansa Musa. Su dominio se extendió por gran parte de África Occidental, que incluía tierras llenas de riquezas, como 3 de las minas de oro más grandes del continente africano. Cuenta la historia que al ser Musa un fiel devoto musulmán y cumpliendo con uno de los preceptos islámicos, inició su peregrinaje a la Meca en 1324 en una procesión de la que se afirma formaron parte 60.000 hombres y 12.000 mujeres, cada uno de los cuales portaba barras de oro de 4 libras de peso, heraldos vestidos de seda que portaban cetros de oro, caballos y bolsas de mano. Musa cubrió los gastos de toda la procesión, alimentando al grueso de personas y animales. También formaron parte de la comitiva 80 camellos, portando entre 50 y 300 libras de polvo de oro cada uno. También regaló el oro a los pobres que encontró durante el camino. Pudo tener todo el dinero que quiso, por lo que se le considera el hombre más rico de la historia, con una asombrosa fortuna de más de 400.000 millones de dólares si traemos estas cifras a la actualidad. Y hasta aquí este top 10 de las personas más ricas en la historia de la humanidad. Si te ha gustado, déjanos un me gusta, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de muchos videos más. Hasta la próxima.